guiando para que toda persona, Señor, que está escuchando pueda abrir su mente, su entendimiento, su comprensión de las cosas divinas, de las cosas del Espíritu, que son tan especiales, tan elevadas. Y yo te doy gracias, Señor, porque me toca compartir una visión que es muy grande, que es muy importante. Somos simples seres humanos con cosas de Dios. O sea, del Dios de los cielos, del universo, nosotros seres finitos, pero bueno, que lo pueda hacer lo mejor posible, que pueda realmente compartir esta palabra y con mis hermanos crecer en entendimiento de las cosas que estás haciendo en estos tiempos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recién justamente les conté un poquito de mi adolescencia. Les voy a contar un poco de mi vida en resumen, para que sepan quién les está hablando, porque ustedes dirán quién es Agustín Marsal. Entonces les tengo que contar un poco de mi vida. Y bueno, yo nací en un hogar, digamos, católico nominal. Mi mamá era católica, no muy practicante. En los últimos años se puso más fervorosa y estaba muy creyente, ¿no? Mi papá era sociólogo, así que de una formación católica, después medio se alejó del catolicismo, ¿no? Él estudió sociología, después fue a Estados Unidos, estudió en Princeton. Así que bueno, yo tenía, digamos, una formación, por un lado, católica, hice la primera comunión, como todo buen niño católico, y por el lado de mi padre, la parte humanística, ¿no? La parte humanidades, la parte de sociología, historia, todo eso. Bueno, y justamente a los 15 años, caminando por las calles de San Isidro, vi una banda de música. Yo a todo esto, en ese momento no estaba en la religión, yo jugaba al rugby en el Club Porredón, iba al colegio bilingüe St. John's en Martínez, así que hacía una vida de adolescente, bueno, común, ¿no? Pero vi esa banda de música que era de la Iglesia Bautista de San Isidro, de donde es Clelia y Elba. Y bueno, a mí me gustó esa banda de música, y entonces a la noche me invitaron a una reunión en Alsina 119, la Iglesia Bautista de San Isidro. Y esa noche, yo que no sabía dónde estaba, porque nunca había entrado en una iglesia evangélica, no sabía lo que era eso, pero la predicación me llegó al corazón. Sentí algo, ¿no? Algo especial, un toque de Dios, y en esa época decían, levante la mano el que quiere convertirse. Entonces yo levanté la mano junto con otras personas y pasé al frente, y ahí me dieron una literatura, y ahí empecé a ir después a un grupo de estudio bíblico durante 2 años, con un muchacho llamado Horacio Mateos, Hugo Barbero y otros allí. Yo durante 2 años, junto con las prédicas del domingo, leía y estudiaba la Biblia. Siempre digo que, como era muy cuestionador, porque venía de la sociología, hacía muchas preguntas, ¿no? Clelia se va a acordar. Entonces era muy inquieto con las preguntas porque, bueno, es mi naturaleza y mi formación. Y yo creo que después de 2 años dije, bueno, ahora lo que creí con mi corazón, ahora lo recibo con mi entendimiento, ¿no? Creo que uno tiene un sentimiento religioso, pero después su mente tiene que ser renovada, y yo tenía que entender lo básico de las cosas de la Biblia, y creo que después de 2 años tuve una plena convicción y un acercamiento entre mi corazón y mi mente, por decir así. Y bueno, yo estuve unos cuantos años en la Iglesia Bautista, hasta mis 20 y pico de años, y después yo me acerqué a una iglesia evangélica carismática, del pastor Orville Swindle, porque yo tenía muchos intereses en las cosas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, todo eso. Así que
me fui en muy buenos términos a la Iglesia Bautista, muy agradecido, pero simplemente quería aprender más de esto otro. Bueno, allí estuve también unos años en esa iglesia. Eh, Mientras tanto, yo empecé a trabajar en la Ford, como en mantenimiento de teléfonos, así que yo tenía mi trabajo en paralelo, ¿no?, a este tiempo. Bueno, estuve unos años allí en esta iglesia donde aprendí muchas cosas. También hice un profesorado en educación, para educación primaria. Antes de eso estudié 2 años filosofía en la UBA, pero bueno, después dejé. Eh, bueno, un día me invitaron a una predicación que había en la Catedral Anglicana, en pleno microcentro. Y entonces yo fui a esa catedral, escuché un predicador muy interesante, un obispo de Sudáfrica, que me impactó mucho. Y después, bueno, a las semanas me invitaron de vuelta allí. La verdad que a mí no me gustaba tanto porque me parecía tipo católico, ¿no? El culto y todo, y yo había dejado el catolicismo, pero había algo como de Dios que me decía que me quede ahí. La verdad que yo resistí un poco porque no me gustaba tanto, pero tenía como algo que Dios quería que me quede. Bueno, eventualmente me quedé en la iglesia anglicana. Estuve allí unos cuantos años, ahí también conocí a mi esposa Catherine, con la cual tengo 4 hijos, varones. Y bueno, me fui creciendo en esa iglesia. En un momento determinado me invitaron a unas conferencias en Inglaterra muy interesantes, de un grupo llamado Soma, y después que volví me nombraron como evangelista para toda la diócesis anglicana, o sea, para toda la Argentina. Así que yo iba predicando a distintas iglesias y lugares, y todos me decían, ¿no querés ser pastor? Y yo decía, no, no tengo todavía ese llamado, ¿no? Pero un momento sí empecé a sentir un llamado para ser pastor. Entonces tuve que estudiar en el Instituto Bíblico Buenos Aires, allí estudié teología, también después estudié counseling, y bueno, eventualmente la Iglesia Anglicana me ordenó pastor. Eh, Fui a una iglesia en Villa Devoto, que era una iglesita muy chica con unas poquitas señoras, y allí yo me puse a trabajar y estuve 20 años trabajando en esa iglesia. Sería muy largo contarles la cantidad de cosas que pasaron en esos 20 años. Hubo muchas cosas, yo incluso viajé muchas veces al exterior, como sé inglés, podía ir afuera, y bueno, muchas otras cosas que no viene al caso contar, pero fue muy interesante esos 20 años. Y después me trasladaron a la iglesia anglicana acá en Cramer, en Belgrano, que es donde estoy actualmente. A todo esto, ¿cómo me involucré en TJC2? Que les voy a explicar qué es. Bueno, un pastor anglicano, amigo mío, me invitó, él vino a Buenos Aires, me invitó a una conferencia de los judíos mesiánicos. Yo no sabía lo que era eso, así que fui a esa conferencia, me pareció muy interesante. Ahora les voy a explicar en unos momentos de qué se trata eso. Y a los 2 años me invitaron a Jerusalén a una conferencia muy grande con gente de muchas iglesias. Y allí conocí más este movimiento que es el que voy a explicar ahora. Así que bueno, ahí les conté un poquito mi historia. Vivo acá en Vicente López, Florida, en mi casa con 2 de mis hijos. Los otros 2 ya están grandes, así que todavía no tengo nietos, así que ahí mi esposa está esperando a los nietos. Todavía no llegan. Bueno, los muchachos tardan un poco. El mayor es casado, vive en Bariloche, pero todavía no hay niños. Bueno, esta es un poco mi historia. Yo creo que podría contarles tantas cosas, pero bueno, vamos a concentrarnos en esto de la visión TJC2, que es en inglés Toward Jerusalem Council 2, castellano, hacia el Concilio de Jerusalén 2. Entonces, después que yo hable, ustedes van a poder preguntar, pero ahora un disparador como para inquietarlos un poquito sobre qué es esto y qué es esta conferencia. Les vamos a poner un pequeño video para un disparador para que ustedes les motive preguntar.
ustedes verán, lo que mostraba allí era Jerusalén, ¿no? Esa ciudad tan especial. Entonces, ustedes quizás han recibido en PDF un librito que tiene que ver con la visión. No sé si todos lo han recibido ese librito. A ver, levanten la mano los que lo han recibido. Veo que algunos sí, otros no. Los que no lo han recibido, pídanle a María Pibernus que se lo envíe por PDF. También tenemos copias en papel, pero bueno, es más fácil que le llegue en PDF. Bueno, yo voy a ir usando este librito como guía para irles explicando de qué se trata todo esto. Una definición que nos da el mismo libro es: hacia el Concilio de Jerusalén II es en primer término una visión. Es una visión que lleva las huellas del Espíritu Santo. Es una visión para la Iglesia conforme al corazón del Padre, comprada por la sangre de su Hijo. Es una visión para la sanidad de las heridas más antiguas de la Iglesia. La visión es para la unidad de judíos y gentiles en el cuerpo de Jesús, el Mesías de Israel. O sea, acá ya nos habla de algo muy importante, y como ustedes saben, los judíos y los cristianos estuvimos muchos siglos muy divididos. Una gran ironía, ¿no? Porque en realidad el tronco del cristianismo viene del judaísmo, empezando que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Entonces uno dice, bueno, ya vamos a ver qué pasó, ¿no? Con todo esto. Y cita acá Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ambos pueblos, cada uno con su identidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. El ejemplo que siempre dan es: ¿cómo es una unidad con dos identidades distintas? Bueno, miremos el matrimonio, ¿no? El hombre, la mujer, ¿no? Son un matrimonio, cada uno con su identidad, ¿no? De hombre y de mujer. Aunque saben, ¿no? Hoy está todo cuestionado esto, pero bíblicamente hay hombre y hay mujer, no hay otra cosa. Entonces tenemos el matrimonio, la identidad. Bueno, esta visión no existía al comienzo de la Iglesia el día de Pentecostés. ¿Por qué? En ese momento todas las personas eran judías. Como ustedes saben, tanto los apóstoles como todo el movimiento cristiano del principio eran todos judíos, estaban en la tierra de Israel, y el mensaje iba dirigido mucho hacia ellos. Allí, recién a partir de Hechos capítulo 15, comienza, digamos, a liberarse el evangelio a los que no son judíos, que los llamamos gentiles. ¿No es así? Entonces, ahí vemos que la iglesia pasó de ser completamente judía, después que se manda el evangelio a los gentiles, pasó a ser totalmente gentil. O sea, nos fuimos de una punta a otra. La iglesia era toda judía, de golpe pasó a ser mayoría gentil. Los convertidos judíos no se les permitía más creer en Jesús como judíos. Empezó a producirse este distanciamiento. A ellos se les requería abandonar su identidad judía y toda práctica judía. La iglesia y la sinagoga estaban de acuerdo en este punto. Uno no podía ser judío y creer en Jesús al mismo tiempo. Se empezó a producir algo que es que se distanció tanto el judaísmo de lo gentil, que ya si un judío quería ser cristiano tenía que negar su identidad como judío, cosa que nunca Dios dijo que eso sucediera, pero empezó a suceder. La visión de hacia el Concilio de Jerusalén es para llevar a cabo la restauración de esta unidad. O sea, en un comienzo estaba la iglesia judía, ¿no? Judía mesiánica, por decir así, y la iglesia gentil, los no judíos. Estaban juntos, compartían. Después se empezó a distanciar. Por eso la visión es que se vuelva a una restauración donde tanto judíos como gentiles sean un cuerpo en el Mesías.
sin perder su identidad. Este punto es importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, los judíos que se hagan cristianos y ya está, pero hay una identidad. Es como que yo diga soy argentino y me digan, bueno, para ser cristiano tenés que dejar de ser argentino. O sea, yo no puedo perder mi identidad. Y ellos tampoco tienen que perder su identidad. Este es el punto que estamos tratando. Así que, como en el matrimonio dijimos, el hombre y la mujer son uno. Muy bien. Ahora empezaron a reaparecer los judíos mesiánicos más o menos a final del siglo XIX, del XX, empezó a haber, después de muchos siglos, judíos que empezaron a convertirse a Jesús. Durante muchos siglos no había sucedido esto, en parte porque también los cristianos ejercieron una política muy agresiva hacia los judíos, ¿no? Con la Inquisición, las cruzadas, los pogroms en Europa del Este, o sea, todos esos movimientos, desgraciadamente, los judíos no se veían muy bien tratados por los cristianos, ¿no? Cosa que vamos a ver más de una vez. Pero ahora han vuelto los judíos. Los judíos han vuelto al escenario, el Espíritu Santo ha hecho que los judíos empiecen a convertirse y entonces ahora una vez más existe un compañero judío dentro del ministerio de la iglesia, con quien los gentiles pueden conversar, orar y escuchar al Señor. O sea, resurgió la iglesia de los judíos creyentes en Jesús. Un milagro que Dios está permitiendo en este tiempo de la historia, ¿no? En este libro, hacia el Concilio de Jerusalén II, es una visión antes que un programa. No es un programa, es algo como una visión. La organización, las reuniones, las iniciativas prácticas solo tienen significado y propósito porque están dirigidos a realizar la visión. O sea, nosotros tenemos una serie de programas que ya vamos a hablar, reuniones de oración, conferencias, etcétera, pero en realidad todas esas actividades apuntan a cumplir esta visión de que una vez va a haber un segundo concilio. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Bien. Ahora, ¿cómo surgió esto, el Concilio de Jerusalén II? ¿A qué viene? Desde ya, ustedes saben, hubo un Concilio de Jerusalén I, que fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, donde la iglesia estaba reunida, la iglesia judía, y decían, bueno, el Evangelio va a los gentiles, ¿qué hacemos? ¿Se tienen que hacer judíos porque ahora aceptaron a Jesús? Bueno, hubo un gran debate, el cual concluyó que no tenían que hacerse judíos, sino podían recibir a Jesús como gentiles. Ahora, esta visión fue recibida por primera vez en 1995 por un rabino mesiánico llamado Marty Wadman, que es un rabino mesiánico de los Estados Unidos. Él estaba orando para una conferencia y según el librito en la página 9, nos dice, mientras él oraba, la palabra de Hechos 15 referente a la reunión de los apóstoles y ancianos judíos en Jerusalén le fue revelada de una nueva manera. La palabra que el Señor puso en el corazón de Martí estaba relacionada con el deseo del Señor de lograr una total reconciliación entre creyentes en Yeshua o Jesús, tanto judíos como gentiles. El corazón de esta visión es que un día existirá un segundo concilio de Jerusalén. El segundo concilio será el inverso al primer concilio, descrito en Hechos capítulo 15. En el primer concilio todos los líderes eran judíos. Ellos tomaron decisiones acerca de la admisión de los convertidos gentiles a la iglesia. Los líderes reunidos en Jerusalén fueron guiados por el Espíritu Santo en ser muy generosos en imponer las condiciones mínimas a los gentiles porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice allí en Hechos capítulo 15, versículo 28. En esta reunión, en dicha reunión, los líderes gentiles, esto va a ser al inverso, en este concilio futuro de Jerusalén. En dicha reunión, los líderes gentiles reconocerán a los creyentes judíos. O sea, no le van a decir a los judíos, no, ustedes háganse cristianos y dejen su judaísmo. Van a decir, no, reconocemos a los creyentes
judíos, que ya existen los grupos judíos mesiánicos en el mundo entero, hay ya muchos grupos de judíos mesiánicos. Los vamos a reconocer de manera individual y colectiva, como parte integral de la iglesia, no como un anexo, sino parte integral. Y ciertamente como aquellos que representan al hermano mayor, quien tiene el primer lugar. Y ahí tenemos que ir a Romanos, ¿no? Capítulo 1, 16. También Romanos capítulo 11 es un capítulo muy importante. Ya vamos a ir a eso. Si nos da el tiempo, vamos a ver hoy, si nos da el tiempo, si no, vamos a seguir en otras charlas. Desde por lo menos el IV siglo, muy importante este hecho, la Iglesia cristiana no ha permitido la expresión de una identidad judía dentro del cuerpo de Cristo. En el IV siglo, ustedes saben, Constantino, el emperador, oficializó el cristianismo para el Imperio Romano, pero además de hacer eso, deliberadamente cortó lo que tenía que ver con las raíces judías, de alguna forma prohibió que la raíz judía estuviera injertada y dijo, no, ya los judíos ya está, ahora la iglesia es cristiana, gentil, y entonces se cortó con esa conexión con los judíos, a partir del siglo IV. La iglesia cristiana no ha permitido la expresión de la identidad judía, excluyendo cualquier expresión de identidad judía, o sea, todo lo que tuviera que ver con judaísmo fue deliberadamente cortado. Irónicamente, porque nuestro Antiguo Testamento, que como ustedes saben es la historia de los judíos, o sea, media Biblia nuestra, pero ahí se tomó una decisión como hacer un corte, ¿no? Y prohibiendo toda forma de práctica judía por parte de los creyentes en Jesús. O sea, había que desterrar nuestra conexión con el judaísmo. Si no me equivoco, ahí también se cambió la fecha, que no coincidiera la Pascua judía con la Pascua cristiana. Creo que ahí hubo un cambio también de fechas, ¿no? Bueno, en esta visión de un segundo concilio, la reconciliación entre creyentes judíos y gentiles no sería simplemente una aceptación mutua, sino una aceptación por parte de los gentiles de reconocimiento y honra del lugar de los judíos. O sea, vamos a pasar de perseguir a los judíos, a ser indiferente a los judíos, a una postura al contrario, de honrar, ¿no? Como hermanos mayores en la fe, porque de ellos viene, ¿no?, toda la palabra, el Mesías viene de ahí, vamos a honrarlos y vamos a aprender de ellos. Que realmente es maravilloso. A mí me ha tocado escuchar rabinos mesiánicos, y les aseguro que la conexión que ellos hacen del Antiguo con el Nuevo Testamento es algo maravilloso. Yo predico y he escuchado a muchos predicadores, pero nunca he visto la forma en que ellos conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento, es único. O sea, hay una riqueza en que ellos vuelvan y que ellos nos aporten su sabiduría. Ahí tenemos a nuestro amigo José Levin, que da enseñanza buenísima y con una profundidad, claro, porque tienen esta raíz de siglos que nosotros no tenemos. Entonces realmente esto va a ser una gran bendición para todos. Dicha restauración de los creyentes en su lugar correcto permitirá recuperar el llamado de Dios al pueblo judío para que sea una bendición a las naciones. ¿Se acuerdan esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Tú serás bendición a todas las naciones. Y ahí se va a cumplir porque las naciones vamos a poder recibir esa bendición de parte de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué le pasa a las comunidades de judíos mesiánicos? Que les comento, hay, por ejemplo, en Israel, hay comunidades en Estados Unidos, en Rusia, en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Brasil, aquí en Argentina hay una por lo menos, y hay en otras partes del mundo. Pero el judío mesiánico, ¿qué es lo que le pasa? Muchos judíos mesiánicos sienten que viven en una tierra de nadie, entre el pueblo judío por una parte y las iglesias cristianas por otra, mientras que creen que son el puente que une a los dos. Pero para los judíos, ellos son traidores. Porque ¿cómo? Ustedes son judíos y aceptan a Jesús cuando los cristianos nos han perseguido toda la vida. Entonces el judío mesiánico no tiene una relación muy feliz con el judío practicante, digamos, ¿no? El judío ortodoxo. El judío ortodoxo lo ve a ellos como traidores, ¿no? Así que se encuentran muy mal.
Y cuando van a las iglesias cristianas les dicen, bueno, pero ¿por qué no pueden ser normales ustedes? ¿Por qué tienen que ser judíos mesiánicos? ¿Por qué no son cristianos y ya está? Y se olvidan de su judaísmo. O sea que las iglesias cristianas muchas veces tampoco comprenden al judío mesiánico, no lo comprenden y más bien lo rechazan porque dicen, no vengan con eso del judaísmo. Así que el judío mesiánico, hasta este momento de la historia, se encuentra un poco en la tierra de nadie. No están con los judíos, los cristianos no le dan mucha cabida. La idea de este movimiento es que nosotros, los cristianos gentiles, seamos mucho más receptivos y mucho más cálidos y mucho más amigables con los judíos mesiánicos. Así que bueno, podemos empezar nosotros a tener un cambio de actitud hacia los judíos mesiánicos. La visión de Marty Waldman, este rabino mesiánico, presupone que la respuesta de los gentiles a esta pregunta, ellos preguntan, ¿quiénes dicen que somos nosotros? Dice, la reaparición de la iglesia explícitamente judía demanda una respuesta de las iglesias. ¿Quiénes dicen que somos nosotros? Es una respuesta a la pregunta. La visión de Marty Waldman presupone que la respuesta de los gentiles a esta pregunta sería sensible al Espíritu Santo como la respuesta judía a los gentiles en el primer concilio. En el segundo concilio de Jerusalén, los líderes gentiles necesitarán reconocer la autenticidad de la fe de los discípulos judíos en Jesús y sus congregaciones, y luego rechazar todo intento que ellos se conviertan y se vuelvan gentiles. Entonces acá estamos diciendo, existe quizás por primera vez en la historia un judaísmo con una identidad judía, pero que creen que Jesús es Dios. Algo, hermanos, algo increíble, porque hace 20 siglos que esto no sucede. Cuando a mí me tocó recorrer en Israel y ir a estas comunidades de judíos mesiánicos, unos eran rusos, otros eran latinos, otros eran venidos de Polonia, y veía estas comunidades todos adorando, unos de Etiopía vi yo, que estaban hablando en su lengua, y toda esta gente son judíos porque están en Israel, pero creen que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Miren lo que estamos viviendo en este tiempo, algo increíble. Ustedes saben que el Estado de Israel propiciaba que los judíos volvieran a Israel, ¿no? Ellos lo llaman el Aliyá. Desde que se creó el Estado de Israel incluso paga los pasajes de judíos que vuelvan a Israel. Bueno, volvieron todos estos judíos, pero el Estado de Israel no se había dado cuenta de que muchos de estos judíos que volvían de Rusia, de Francia, de Etiopía y de Estados Unidos, habían creído en Jesús. Entonces se encontraron con miles de judíos, pero que creían en Jesús como Señor. Esto fue un gran revuelo. Los judíos ortodoxos dijeron, no, esta gente no son judíos, hay que echarlos, que vuelvan a sus países. Son cristianos, no son judíos. Bueno, hubo un debate en el Parlamento hebreo, en el Neset, y allí hubo un gran debate, pero lo que salvó la situación fue que los judíos seculares, ¿no?, que no eran creyentes, dijeron, ¿cómo? Pero nosotros también somos judíos y no somos ortodoxos, así que vamos a aceptar a los judíos mesiánicos. Así que gracias a eso los judíos venidos de todas las tierras pudieron quedarse en Israel y hoy están establecidos con congregaciones, pueden alabar a Dios y predicar sin problema. Lo que no pueden hacer es ir a la calle a evangelizar, pero sí en sus respectivos templos. Así que todo esto es un movimiento impresionante y muy sorprendente. Muy bien. Entonces, bueno, este rabino mesiánico Marty Waldman recibió esta visión y buscó respaldo, ¿no? A ver si esta visión que le recibía era de Dios, confirmarlo con otras personas. Él lo buscó, confirmó con otros maestros mesiánicos, también con pastores, estuvieron hablando, y hubo un gran amén entre todos ellos, y dijeron, sí, esta visión es de Dios, tiene que haber este segundo concilio, y tenemos que todos trabajar en esta dirección. Así que
bueno, esto hizo que él buscara un consejo donde hubiera 7 rabinos mesiánicos y donde hubiera 7 sacerdotes y pastores cristianos. Primero pastores hubo, después se agregaron sacerdotes, pero tenían que ser 7 de distintas iglesias, de distintas denominaciones cristianas. Así que se formó esa comisión y empezaron a difundir esta visión. Ahora, el primer acto que hubo de reconciliación, porque esto es muy importante, esta visión tiene mucho que ver con reconciliación, esta palabra es muy importante. Ustedes fíjense que la primera herida que hubo en el cristianismo fue justamente cuando se expulsó prácticamente a los judíos de la cristiandad. Los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que creían en Cristo. Esta fue la primera herida, y si ustedes ven, de ahí en más, en el cristianismo se ha producido separación, ¿no? Hasta hoy ha habido rupturas, y uno se pregunta, ¿cómo se sana esto? ¿No? Porque al final de cuentas, ¿cuál fue la oración de Jesús allí en San Juan capítulo 17? Padre, te pido que sean uno para que el mundo crea. Y no somos uno, al contrario, estamos fraccionados en miles de grupos. Entonces, la clave es que empecemos por el principio. La primera fractura fue esta. Entonces, cuando Marty Waldman comenzó a dar esta visión, había ya una primera fractura entre los mismos judíos mesiánicos. En Estados Unidos, 2 grupos grandes. Bueno, compartió esta visión y se produjo el primer milagro, y que estos 2 grupos de judíos mesiánicos comenzaron a hablar y a compartir entre ellos y a reconocer su necesidad de reencontrarse, ¿no? O sea que esta visión lo que produce muchas veces es reconciliación. Ojo, y esto no quiere decir que yo tenga la misma doctrina que ese otro cristiano de otra iglesia, porque cada uno está en la iglesia en que está y tiene su convicción, pero lo que no puede ser es que no tengamos un diálogo con cristianos de otras denominaciones. Hemos llegado al punto casi de no hablarnos, y el mundo entonces no cree, porque dice, si los cristianos entre ellos no se hablan, no se habla el protestante con el católico con el ortodoxo, el mundo no cree, pero justamente esta visión va a ayudar a que sí, el mundo crea cuando nos vea en una comunión, en una amistad. No es una cuestión de instituciones, de ponernos las instituciones a ver si estamos de acuerdo en la doctrina. Eso es muy complejo y no va a suceder. Pero lo que puede haber es una comunión entre cristianos de distinta identidad. ¿Qué me impide a mí tener una comunión, una relación, hasta un tiempo de oración con un creyente de otra iglesia? ¿Qué es lo que me impide? Nada. Solamente me impiden mis propios prejuicios, mis propias barreras o las que mi iglesia me ha impuesto. Entonces, esto tiene que ver con esta iniciativa que está dirigido, empieza con el judaísmo mesiánico, pero tiene un efecto colateral también sobre las denominaciones cristianas. Hay una unción especial que tiene este movimiento, y es que cuando convoca a los cristianos, esos cristianos que entre sí no se hablaban comienzan a hablarse entre ellos. Es algo especial que provoca este movimiento. Bueno, la cuestión es que en el principio, como dijimos, esta visión tuvo mucho apoyo más bien del movimiento evangélico, ¿no? Del sector de iglesias evangélicas que eran más comprometidas con esto. Pero empezaron a ver que, bueno, tenía que incorporarse también a las iglesias más históricas, más antiguas, porque aparte las iglesias más antiguas, como la ortodoxa, la católica, la anglicana y otras, ellas tuvieron mucho que ver con lo que pasó con el judaísmo. Entonces, había que incorporar a personas de otras iglesias para que fuera completo, y esto se produjo así. Ahora, en un momento se dijo el Concilio de Jerusalén II, pero alguien dijo, habría que decir hacia el Concilio de Jerusalén II, porque digamos, no podemos llegar a hacer un encuentro, un concilio entre un grupito de personas, sino tiene que haber una toma de conciencia
de todas las iglesias cristianas. Esto va a tardar tiempo, que todas las denominaciones tomen conciencia de la importancia de los judíos mesiánicos. Entonces vamos hacia el concilio. Dios sabrá en qué día todas las denominaciones cristianas en general tengamos conciencia de esto. Bueno, ahí será este famoso concilio. Pero mientras tanto lo que hacemos es una difusión y una toma de conciencia, y por eso vamos hacia el concilio. Bueno, se formó una comisión internacional con 7 rabinos mesiánicos, 7 dirigentes cristianos de distintas iglesias. Hay gente de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, de la iglesia ortodoxa y de iglesias protestantes. O sea, está muy representado el cristianismo en general. El trabajo de esta comisión se dividió en 3 áreas: un área diplomática, por la cual hacían viajes para hablar con distintos dirigentes de las distintas iglesias, fueron a ver a líderes, tanto de las iglesias católicas como protestantes, a compartir esta visión. También se hizo la parte espiritual. Una parte espiritual es muy importante en este movimiento, la oración. Cuando esto empezó, se vieron que no podían avanzar porque el tema es muy difícil, es muy complejo, y entonces le dieron mucha importancia a la oración. Y ahí se formó un grupo importante de oración. Y además fueron a lugares en el mundo a orar donde se había hecho injusticia con los judíos. Fueron a Granada, en España, en Roma, en Italia, en Nicea y en Jerusalén. En esos 4 lugares fueron grupos de oración, en esos lugares donde había habido mucha injusticia hacia los judíos, y fueron y pidieron perdón, y hubo como un arrepentimiento ante el Señor, ¿no? Y bueno, eso fue importante, fueron actos simbólicos, proféticos, de reconciliación, de arrepentimiento de los creyentes, de los cristianos gentiles, y en esos lugares se levantó oración. Y también, como digo, era importante la participación de miembros en la oración. Toda la organización para promover esta visión fue cambiando también, se fue haciendo cada vez más dinámica, y como digo, era muy importante el grupo de intercesión. Se formó un grupo de oración a nivel internacional dirigido por los matrimonios Piles, y después en cada región se comienza con grupos de oración. Por ejemplo, acá en el Cono Sur tenemos un grupo de oración que cada jueves nos juntamos, y realmente esto es una de las bases de este movimiento, es la oración. Esto que está sucediendo, que los judíos mesiánicos volvamos a reconciliarnos con los gentiles, Dios tiene que tirar muchas barreras abajo. Yo no sé en otros países, pero por ejemplo acá en Argentina uno siente, hay una especie de antisemitismo muy arraigado, tanto en la sociedad como en la misma iglesia. Uno ve que hay rechazo hacia los judíos y uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué ese rechazo? ¿Por qué hay gente que ni conoce judíos y dice, yo odio a los judíos? ¿No? Es un espíritu, una cosa, una fuerza espiritual que no es de Dios y que requiere que se sane por medio de la oración. Por eso la oración es tan importante. Bien, en un ratito les voy a dejar hacer preguntas a todos ustedes. Yo ahora estoy hablando, pero en un rato vamos a cortar y yo voy a permitir, porque esto quizás es nuevo para ustedes o hay preguntas, así que en unos minutitos ustedes van a poder preguntar lo que quieran, y no quiero llenarlos tanto de información, porque hay mucho para ver. Bueno, como digo, la parte de oración era muy importante. En el principio, bueno, esta comisión trabajó lo mejor que pudo, pero se vio que hacía falta, digamos, una cabeza de la organización, y se eligió como secretario general al rabino mesiánico que había recibido esta visión,
o sea, Marty Waldman. A él se lo designó secretario general de este movimiento, y él va por todo el mundo. Estuvo aquí en Argentina ya una vez y nos va a visitar seguramente otra vez. Él es el secretario general junto con la comisión esta, y trabajan juntos, ¿no? Bueno, como digo, se organizó para difundir esto. En la parte diplomática se nombró al reverendo Brian Cox, que es el pastor anglicano que me invitó a mí a participar. En la parte promocional, de promocionar un rabino, un maestro de la palabra llamado Dan Juster. En la parte teológica, conducida por Peter Hocken y Dan Juster. Peter Hocken es el que escribió este librito. Él ya falleció, pero era un teólogo católico muy, muy profundo, que hizo un libro que se llama La gloria y la vergüenza. Antes que él estuviera en este movimiento, él hizo toda una investigación sobre la relación del cristianismo con el judaísmo. Y él escribió, hubo gloria y hubo vergüenza. Y él, iba, digamos, hablando a las iglesias de la importancia de arrepentirnos, de haber hecho mal a los judíos, y que también podamos ver la gloria de volver a encontrarnos. Así que Peter Hocken, un teólogo católico muy profundo, con mucho amor por el pueblo judío, e incluso él varias veces fue a autoridades católicas a hablar de esto. Nosotros incluso una vuelta fuimos cuando Bergoglio era cardenal acá en Buenos Aires, fuimos con Peter Hocken y con Marty Waldman, fuimos a ver a Bergoglio. Bergoglio, oramos juntos, también mostró un respeto por los judíos. También ellos vieron a otras autoridades, pero bueno, Peter Hocken estuvo muy involucrado cuando se hizo un encuentro carismático muy grande en Roma. Bergoglio lo llamó a Peter Hocken y dijo: los judíos mesiánicos tienen que estar en este encuentro, ¿no? Así que él era un nexo. Ahora falleció, pero hay otro sacerdote que se llama Fichtenbauer, Johannes, que él hace un poco la conexión con la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, y ahí entonces se dividió en grupos de trabajo diplomático, promocional, teológico, espiritual y demás. El grupo espiritual tenía dos responsabilidades: promover más viajes de oración, como dije, a lugares específicos donde hubo sufrimiento de los judíos. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica, dimos toda una charla, por ejemplo, lo que fue la Inquisición en Sudamérica, ¿no? Ustedes saben, la Inquisición en España y en Sudamérica fue algo muy grave, con una tortura y persecución a los judíos que cuando uno lo lee, a mí me tocó estudiarlo un poco, la verdad que uno piensa, qué horror que es esto. O sea, torturar gente en nombre de Cristo. O sea, una cosa espantosa, de la cual muchas veces los sacerdotes católicos se han arrepentido de esto, ¿no? Pero toda la cristiandad tenemos que sentir vergüenza, como decía Peter Hocken, ¿no? De que haya sucedido semejante cosa. Pero sucedió, y esto dejó sus marcas y sus huellas, ¿no? Bueno, este grupo espiritual tenía que promover más viajes de oración, como apropiados para la expresión de arrepentimiento, ¿no? Y de oración intercesora. Y allí, como dije, se nombró al matrimonio Piles, que están en Dallas, Texas, como coordinadores de la intercesión en general. Bueno, también se hizo un boletín, se hizo un boletín para difusión, se hizo también. ¿Ustedes me escuchan bien? A ver, levanten la mano si me escuchan bien. Ah, bien, porque estoy recibiendo por chat algunos que no me escuchan bien, pero no sé, ¿será problema de ellos? Porque yo, por lo menos, si ustedes me escuchan bien, me quedo contento. Tendrán problema ellos sus conexiones, ¿no? Bueno. Es posible que haya problemas en el satélite, pastor. Ah, en el satélite. Ah, bueno. Sí, sí. Eso no lo podemos arreglar, ¿no?
No, no, no. Habrá que decirle a los dueños del satélite, ¿no? ¿Eh? Bueno, Es cierto. así que, pero bueno, seguimos como podemos con esta tecnología que, bueno, por lo menos nos ayuda a comunicarnos en tiempo de la pandemia, ¿no? Si no, estaríamos todos encerrados en casa sin poder hablar, así que damos gracias a Dios por esta tecnología, ¿no? Bueno, como dije, hoy en día hay una página web que ustedes pueden entrar, se llama TJC2 Internacional. También hay una página web del Cono Sur, que es donde estoy yo con María, María Piverno, que se llama TJC2 y Cono Sur, TJC2 y Cono Sur. Ustedes pueden entrar en esa página y tenemos muchos materiales escritos, porque gracias a Dios María y otras personas han traducido mucho material del inglés al castellano. Hay conferencias muy interesantes que ustedes pueden oír. De todo esto que estoy hablando, hay gente que ha desarrollado el tema, son maestros de la palabra, gente muy destacada. Ustedes todo ese material lo pueden recibir, solamente tienen que comunicarse con esa página web de TJC2, pedir los materiales y los van a recibir gratuito, por supuesto. Así que sepan que hay una tarea muy grande en lo que es Facebook, página web, Instagram, todas esas redes en las cuales este movimiento obviamente está trabajando. Así que eso está. Bueno, un poquito más y ya después, en unos 10 minutos, vamos a parar para que ustedes puedan respirar un poco y preguntar si quieren, y vemos cómo seguimos. Bueno, esto es importante lo que voy a decir. El Concilio de Jerusalén II, TJC2, lo decimos abreviado siempre, TJC2, hacia el Concilio de Jerusalén II. Es una iniciativa muy enfocada, o sea, muy específica. Ustedes saben que el tema de Israel es muy amplio, o sea, hay muchos movimientos de distinto tipo, pero dice, esta visión en particular está totalmente dirigida a la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Repito, esta visión tiene que ver con reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo. Esto requiere el reconocimiento por parte de las iglesias de las expresiones judías de la iglesia y su adecuada honra por parte de los creyentes gentiles, junto con su aceptación por parte del liderazgo judío. Hacia el Concilio de Jerusalén II no tiene otro objetivo explícito. ¿Por qué? Porque se puede considerar en este tema que estamos hablando, hay temas teológicos, históricos, políticos, tienen que ver, por ejemplo, la cuestión del Estado de Israel, ¿no? Es todo un tema. Este movimiento nosotros no entramos en ese tema. O sea, aquí no vamos a discutir la cuestión del Estado de Israel, el problema con los árabes, la guerra que tienen entre ellos. Ese no es nuestro tema. Tenemos nuestra opinión personal sobre esto, pero quiero aclarar que este movimiento no entra en el tema político del Estado de Israel. ¿Está bien? Eso es muy importante porque hoy día, ¿no?, uno habla de los judíos y enseguida salta, no, que el Estado de Israel, que las bombas. Esto no tiene nada que ver con eso. Está vinculado, por supuesto, pero nuestro enfoque es la reconciliación de judíos y cristianos. ¿Está bien? Eso es muy importante aclararlo. El Concilio de Jerusalén II no involucra o requiere apoyo alguno por cualquiera de estas otras causas relacionadas con Israel. Hay otro movimiento que, por ejemplo, tiene que ver con el apoyo de que los judíos vuelvan al Estado de Israel. Bueno, uno puede decir muy bien, pero este movimiento no toca esa parte. O sea, no es nuestro ministerio, nos parece muy bien, pero no es, o sea, que está muy enfocado hacia esto. El Concilio de Jerusalén II, el mismo se concentre en un único objetivo. Como una iniciativa de grupo no se permite a sí mismo estar involucrado en otros temas no claramente relacionados con el reconocimiento mutuo de creyentes judíos y gentiles en forma personal y colectiva. Así que uno puede tener muchos intereses con respecto al tema de Israel, pero este movimiento nos enfocamos en esto. El apoyo hacia el Concilio de Jerusalén II, TJC2, no involucra tomar ninguna postura política
o teológica en particular, referente a los límites de la tierra o a las políticas de cualquier gobierno israelí relacionado con la tierra. Como ustedes saben, eso es un debate muy caliente hoy día, entonces queremos aclarar eso para que ustedes sepan que no entramos en ese tema. Tengo mi opinión personal y cada uno la tendrá, pero esa es otra cuestión. Muy bien. Los miembros del comité ejecutivo del TJC2 no compartimos todos el mismo pensamiento acerca de la iglesia, ¿no? Obviamente estamos en distintas iglesias, no coincidimos en todo, pero todos estamos de acuerdo que conforme a Efesios capítulo 2 y Romanos 11, la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles que forman un solo cuerpo a través de la sangre derramada de la cruz. Para los gentiles el tema es clave y la necesidad de lograr la restauración de una expresión judía de la iglesia. No se trata si estamos de acuerdo con toda la teología y la práctica hallada entre judíos mesiánicos, porque también los judíos mesiánicos hay distintos tipos, distintos grupos, no todos tienen una doctrina exactamente igual. Lo que sí es muy importante, hermanos, es el judío mesiánico preguntarle si cree que Jesús es Dios, porque yo me encontré con judíos mesiánicos que de golpe, después de charlar un rato, me decían, bueno, sí, Jesús era un buen profeta. No. Hay que chequear esto. El judío mesiánico auténtico es el que cree que Jesús es Dios, o sea, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digo esto porque hay grupos por ahí de judíos mesiánicos que están desviados de esta enseñanza y eso, por supuesto, no lo vamos a aceptar, porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Así que eso lo digo para aclarar, es importante tener esto en claro. Los judíos mesiánicos con los cuales nosotros tratamos son los que creen que Jesús es el Señor y que es Dios. Bueno, esta visión se expandió a los 5 continentes. Hoy día hay grupos en Asia, en África, en América Latina, en Europa. Hoy día, hace poco tuvimos aquí una conferencia internacional. Levante la mano quienes estuvieron en la conferencia internacional que tuvimos. A ver. Ah, bueno, algunos veo que levantan la mano. Muy bien. Tuvimos una conferencia internacional donde 4 oradores de estas personas que yo estoy hablando hablaron. Tuvimos como 180 personas participando en la conferencia, incluso gente de Europa, de Estados Unidos, de Israel, con traducción simultánea. Se tradujo del inglés, los 4 oradores hablan inglés, y simultáneo al castellano. Fue una conferencia, está muy buena y se está grabando esta conferencia. Muy bien, ahí Nelly y José están mostrando el folleto. Esta conferencia, ahí está. Esta conferencia va a estar en YouTube, va a estar toda a disposición dentro de un tiempito. María Pibernos y otras personas están trabajando para que toda esa conferencia ustedes la puedan ver. Así que en un tiempito fue una conferencia excelente. Se hizo una en Asia, en Latinoamérica, se va a hacer otra en África. Bueno, ahora la hacemos por Zoom, ¿no? Porque no podemos hacer presencial en este momento, pero bueno, por Zoom nos vino muy bien porque mucha gente pudo, así que ustedes van a poder participar. Bueno, bien, vamos a parar un poquito ahora. Yo tengo más cosas para hablar, pero no quiero apabullarlos con tanta información. Todo está acá en este librito y ustedes lo pueden ver. Incluso creo que María mandó una guía para que ustedes puedan, en base al librito, poder contestar esa guía con lo que yo hablé. Más o menos podrán contestar la mayoría de las cosas y si no, tienen que consultar el librito. Pero vamos a abrir un poquito, porque esto puede ser nuevo para algunos y me parece que quisiera escuchar la opinión de ustedes, su primera impresión. ¿Les resulta esto interesante, simpático? ¿Les parece raro? Bueno, a ver un poco de feedback de parte de ustedes, a ver
qué es lo que están escuchando, o si han tenido contacto ya con el judaísmo mesiánico, si conocen a alguien. Así que bueno, abro un poco los micrófonos para que ustedes me digan un poquito su opinión o sus impresiones. A ver, no sé si cómo hacemos, si levantar la mano o... Yo, el tema es que veo acá 5 nomás, y yo creo que ustedes son como 20, así que no sé cómo hacer. A ver, 34. 34, wow. 34. Bueno, Claro, no, eso te quería preguntar si tenías tiempo para ir mañana. sí, a ver. Sí, el lunes, miércoles, viernes. Yo no escucho bien. Hay micrófonos abiertos. Ah, hay micrófonos abiertos. Bueno, por ahí tienen que cerrar para que escuchemos. A ver. Pueden enviar por chat, si no, las preguntas. Sí, si me permite, pastor. Sí. Agustín. Sí, bueno, dígame su nombre. José María. Ah, José María, sí. José María. Sí. Bueno, en verdad es una alegría de nuestra parte estar aquí en esta mesa, ¿no? Sí. Porque verdaderamente amamos a los judíos. Y yo estoy desde muchos años que el pastor Paso, de aquí de Argentina, sí, lo conozco. Estuvo viniendo a nuestra iglesia, sirvió la Santa Cena y nos dio, en aquella época, yo le estoy hablando hace más de 30 años, sí. Él vino a dar la Santa Cena y explicó bien todos los pasos, ¿no?, de lo que es la Santa Cena, el sufrimiento del pueblo judío en el desierto, la salida de Israel. Bueno, explicó todo y explicó todo lo que es sobre la Cena del Señor. Y eso, yo le digo, en ese momento tardaron más de 1 hora y cuarto, hora y media, la Santa Cena, que acostumbramos, creo que la mayoría de los gentiles hacemos una Santa Cena muy rápida. Pero fue algo maravilloso, maravilloso. Sí. Nos quedamos impactados por esa explicación que nos dio. Mucha ignorancia creo que ha habido durante muchísimos años de los gentiles, y no hemos sabido honrar a los judíos, porque como dice la palabra, ¿no?, si decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, esto pasa por la parte, hablo sobre los judíos, ¿no? Jesús fue judío, es judío, y nosotros no podemos rechazar al judío, tener ciertas distancias, y yo creo que al judío lo tenemos que recibir tal cual es, aceptarlo tal cual es, porque han sido perseguidos, han sido muy sufridos durante toda la historia. Así que yo creo que esto se tendría que haber ya iniciado desde hace muchos años. Ya tendríamos que ser uno en Cristo, uno en Dios, ¿no? Claro. No. Muy bueno, hermano, lo que compartís. Yo justamente, siempre, ese es justamente un ejemplo, ¿no? De que cuando yo leía el Nuevo Testamento, veía, digamos, que Jesús dijo, bueno, tomó el pan, este es mi cuerpo, tomó el vino, esta es mi sangre. Y uno, a ver, como gentil, que se imagina que estaba en una comida y que agarró un pedazo de pan y dijo, este es mi cuerpo, y tomó vino. O sea, cuando yo vi la Pascua judía, entonces uno dice, fue así. La última cena no fue que Jesús agarró un pedazo de pan y de vino y les dijo esto. Estaba dentro de toda una ceremonia, totalmente, con mucho simbolismo, ¿no? Están ahí las 7 copas. Él tomó justo una de las copas que tenía que ver con el Mesías. Entonces uno dice, claro, yo como gentil desconozco el simbolismo de esa ceremonia en la cual Jesús la hizo. Y ese es un buen ejemplo de otras cosas que tenemos en la Escritura, que nosotros como gentiles no las conocemos, no las comprendemos, porque no somos judíos. Entonces,
cuando entramos en ese simbolismo que tiene el judaísmo, para nosotros como cristianos también se nos abre, yo siempre digo que es como ver televisión blanco y negro, después ver color, ¿no? Yo creo que la Santa Cena era como blanco y negro porque yo no entendía el contexto. Cuando vi la parte judía, dije, ¿no? Era como ver en color, o sea, ver una ceremonia con una riqueza en simbolismo gigantesca, que de vuelta, como gentiles, hemos perdido eso. Entonces tenemos que recuperarlo, ¿no? Así que coincido con vos, hermano, plenamente en qué importante es volver a ver esos actos, ¿no? Judíos, pero que a su vez tienen que ver con nosotros, ¿no? Porque todo el contexto de Jesús era en el judaísmo. Así que muy bueno tu aporte. Acá, tal cual. Acá, Yo creo, sí, Pastor Agustín, sí, que bíblicamente, cuando nosotros decimos amo a Jesús, yo creo que tenemos que repartir esa manera de pensamiento, porque si ajá, yo amo a Jesús, amo al judío, y yo claro, quiero como dijo la profeta Ana, ¿no? ajá, Aquella sierva que verdaderamente estuvo expresando, le dijo, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y sí, eso es lo que yo siento en mi corazón, que debo expresar esto. ajá, claro, claro, no, no, totalmente. Acá Ana María Scigliano, Amén. gracias hermano, tu aporte Amén. buenísimo. Me encantó lo que Amén. dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Gloria a Yo, Dios. ahora ahí en la calle de Sarmiento, al 3700, donde estaba antes Paso, está el rabino José Levin, que es amigo mío Sí, y también amigo de varios de nosotros. sí, Bueno, sí, ahí sí. ustedes pueden ir y participar los días viernes y sábado. Creo que a las Sí. 19 horas es, Julieta, a las 19 Nosotros horas. tenemos, Pastor Agustín, Sí, nosotros tenemos gente amiga, hermanos en la fe, que ajá. asisten allí a la iglesia Ah, donde estaba Paso, y que verdaderamente nosotros vivimos en Junín de los Andes, estamos pegados a Chile y estamos ajá, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Y claro, esto nos hace mucha distancia. Nos encantaría ir desde ya. Hemos claro. asistido en otros años, ya le digo, hace Bueno, muchos años atrás, él, pero los él, llevamos en el corazón. sí, él da clases por Zoom, eh, Qué así que bien. podés entrar a las clases de él. ¿Cómo es Julieta para entrar a escuchar a José? ¿Cómo se llama la página o el lugar? Después, Es un canal, es un si canal me de lo puede YouTube. pasar, Ahí está. amén. Ahí está María puso el dato. Ahí Perfecto, puso, se llama perfecto. Centro Mesiánico Derech Haemuna. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede Bien. ver, hermano? Sí, 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 lo veo, lo veo. Está en Facebook. Amén. Y él tiene enseñanzas muy interesantes, muy buenas, y bueno, él está allí en la sede en Sarmiento. Acá justamente hay una hermana que me escribe que ella ha estado, que ahí en la calle Sarmiento son personas muy amables y Qué abiertas, bueno. reciben a Sí, los sí, sí, católicos sí. en su sede. Yo Uy, participé qué con la bueno. profesora Adriana Guevara y recuerdo con mucho cariño a la señora María. Así que ahí Adriana tenemos, Guevara. sí, tenemos una persona. Sí, ustedes pueden ir cualquier día allí en Sarmiento 3700. Bueno, ahora no están con lo presencial por las restricciones, pero uno puede entrar Claro. a la ceremonia de ellos ahí en Facebook los viernes y los sábados, ¿no? Y Bien, bien, bien. es, Amén. es curioso porque José y yo, esas cosas de Dios, ¿no? Nos conocimos en un seminario de counseling. Yo estaba haciendo counseling cristiano y él también. Bueno, y ahí nos hicimos amigos. Yo ahí fue la primera vez que vi o conocí a un judío mesiánico. Pero bueno, después yo no lo vi más. José emigró a Israel y después yo por este grupo de TJC2 fui a una conferencia a Israel y lo fui a visitar a José. Yo la conferencia era en Jerusalén y él estaba en Galilea, junto al mar de Galilea, ahí en Tiberías, un Qué lugar lindo. maravilloso, Gloria ¿no? a Dios. Y yo lo fui a visitar a José, bueno, charlamos.
lo que yo no sabía es que años después José volvió a Argentina y lo nombraron rabino mesiánico. O sea, yo estaba en un movimiento que tenía que ver con esto y él a su vez lo nombraron rabino mesiánico. Así que mi amistad con él, que venía de antes, obviamente fue muy útil para nosotros trabajar juntos, ¿no? O sea, Dios ya había hecho los arreglos, ¿no? Para que nos conozcamos y somos muy amigos con José. Así no hubo casualidad ahí. ¿Cómo? Que no hubo casualidad, fue algo no, preparado por el Señor. Hubo causalidad, ¿no? Sí, Causa. sí, así que los dos caminamos juntos en esta visión y bueno, compartimos con... Por otro lado, somos, en esta visión nos hemos hecho amigos también de un sacerdote ortodoxo, de la iglesia ortodoxa que se llama Enrique, también un pastor evangélico llamado Soriano, tengo otro sacerdote católico, ahora se me escapa el nombre, Santarelli, Adrián, él es un sacerdote católico carismático, está acá en Vicente López. Los cuatro dieron testimonio sobre este movimiento en la conferencia que tuvimos internacional. Así que esto es muy lindo porque también como que a los cristianos también nos obliga a relacionarnos, ¿no? Cuando nos tenemos que relacionar con los judíos, claro, los cristianos a su vez tenemos que amigarnos entre nosotros, ¿no? O sea, ya que vamos a hablar a los judíos, ellos dicen, bueno, ¿y quiénes son los cristianos? ¿No? Así que este movimiento también produce que los cristianos nos acerquemos entre nosotros, ¿no? Como digo, por supuesto. Tenemos nuestras diferencias, o sea, acá nadie, no es que es una uniformidad y de golpe todos estamos, no, o sea, cada uno tiene su iglesia y sabe por qué está. Y tenemos nuestras diferencias, pero no puede ser que esas diferencias sean tan fuertes que no tengamos relación entre nosotros. Claro, Pastor Agustín, yo creo que tenemos que estar alineados. Ajá. Eso es lo que nos falta, alinearnos y estar en el acuerdo, porque eso es lo que nosotros tenemos y hemos predicado siempre, que el acuerdo de estar con Dios y es el mismo acuerdo que Dios quiere que tengamos entre los hermanos, entre los pastores, ministros del altar. Claro, y obviamente no estamos de acuerdo en todas las cosas de doctrina, porque eso es imposible tener una doctrina exacta. Pero, a ver, creemos en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Creemos que Jesús es el Salvador del mundo. Creemos en la Biblia como libro común. La pucha, o sea, ya son cosas muy importantes. Bueno, después diferimos en un montón de otras. Diferimos en otras cosas. Ustedes ya saben en qué diferimos, así que no lo voy a nombrar. Pero en las cosas fundamentales, centrales, creemos lo mismo. Así que bueno. El fundamento. Bueno, acá estoy recibiendo otras cosas en el chat. Gloria a Dios. Acá dice, hemos participado con mis hermanas María de los Ángeles y Adelina. Te hacen sentir en su casa y te reciben como verdaderos hermanos. Esto nos escribe Julieta Roy. Y acá María de los Ángeles Saraus escribe, sí, Julieta, hemos participado con mucho gusto y cada vez que podemos nos unimos en la conferencia por Zoom. Personalmente muy contenta de sentirnos unidos con los judíos y los cristianos. Si es verdad, Pastor Agustín, tenemos que reconciliarnos también entre los cristianos. Amén. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Perdón, soy Adelina usando su computadora. Bueno, aclara que es Adelina y no María, pero que está usando su computadora. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Clelia, por favor, misionera de tantos años, queremos escucharte, una misionera muy conocida del Señor. Así que, Clelia, te escucho atentamente. Bien, quería aportarte un dato. Antes de que empezara a participar el pastor Paso en el movimiento judeocristiano, estuvo el pastor Sedaka, Víctor. Sedaka. Sí, Víctor, lo conozco. Y sus hijos aún hoy, uno de ellos en Norteamérica, con el cual tenemos mucha relación, está también en el judeocristianismo. Sí. Quería decirte que personalmente comencé con este grupo
Hola. Hola, hola. Parece que se congeló. Ahora, Clelia, sí. ¿Está bien? No, sí, ahora sí. Esta es mi segunda participación en este grupo. Ajá. Yo empecé en la conferencia pasada. Ajá. ¿Por qué razón? Porque participó en la conferencia pasada el grupo Diálogo y Convivencia. Ajá. A este grupo pertenecemos desde hace más de 20 años las mujeres bautistas de San Isidro. ¿Ah, sí? Pertenecemos allí. Y el grupo hizo su presentación en la conferencia pasada por este medio. Ajá. Así que por eso yo me relacioné y empecé a Sí. escuchar. Cuando recibí la invitación para este tiempo, para esta conferencia, veo tu nombre y te imaginas lo que sucedió. Yo tengo que estar ahí y tengo que seguir. Pero la verdad es que sin judaísmo no hay cristianismo. Exactamente, exactamente. El cristianismo tiene que reconocer que es rama injertada. Ajá, exacto, exacto. Por eso, viste, Clelia, el capítulo 11 de Romanos, ahí Pablo lo pone, pero tan claro, que yo creo que ese capítulo la mayoría no lo ha leído, ¿no? Porque Pablo habla, ellos son el tronco antiguo, nosotros la rama injertada, y uno dice, ¿cómo puede ser que los cristianos no hemos obviado ese capítulo durante siglos, ¿no? Y la rama, la savia del tronco. Claro, claro. Y sí, José, sí, te escucho. Yo lo que quería decir, que bueno, Nelly allá está escuchando, no puede estar acá, que cuando escuchó Clelia, dijo, ella es de Diálogo y Convivencia, porque Nelly también está en ese grupo de Diálogo y Convivencia, Ajá. que funciona en el grupo de Lamrod, la comunidad Lamrod, acá en Vicente López, ¿sí? Florida. Y que en Florida, remontándose un poquito a la historia, esto nació cuando en la iglesia Nuestra Señora de la Guardia había un párroco que se llamaba el Padre Poli, ¿sí? Que se hizo muy amigo del rabino y empezaron una relación de amistad y unidad de muchísimos años, ¿no? Ajá. José, si me permite, sí, José. Sí. El asunto empezó con el sacerdote, el padre Poli, y el pastor de la congregación. Porque, ¿qué pasaba? Los muchachos de la Iglesia Católica parece que molestaban a los muchachos, a los jóvenes de la Iglesia Evangélica. Entonces el pastor fue a ver al sacerdote y se hicieron grandes amigos. Y así y entonces el rabino. Y el rabino y el sacerdote tuvieron una maravillosa realmente que es verdad. El y rabino tiene ya unos cuantos años. Tuvo al rabino hasta sus últimos momentos de vida. Qué bueno. Y después otro temita, Agustín, cuando mostraste ese librito azul, ¿sí? Nosotros, bueno, tenemos una larga historia con Nelly en la Renovación Carismática Católica. Ajá. Y nos lo regaló ese librito y otro similar, de otro color, pero hacen un par, ¿sí? Hace cerca de 20 años un gran amigo inglés, no sé si lo conoces, Charles Whitehead, ¿sí? Bueno, Charles, así que desde esa época, hace unos 20 años, que empezamos a tener algún conocimiento de los judíos mesiánicos, pero esta visión realmente que estuvimos en la conferencia internacional que nos invitó Adrián Santarelli, ¿sí? Realmente nos abrió la cabeza, ¿no? Y ayer justo estuvimos escuchando por YouTube una reunión de Roma donde estaba el padre Peter Hawken, estaba también Andy, se me fue el apellido, el que recibió la visión. Marty Waldman. Marty Waldman. Realmente es una maravilla. Digamos, creo que esto tiene un alcance, tiene algo que es muy difícil de prever hasta dónde puede llegar. Claro. Nosotros hace muchos años que trabajamos, tenemos amigos, de diálogo interreligioso con judíos, pero
claro, no son judíos mesiánicos, ¿no? Claro. Pero igual se puede hacer muy buenas amistades con ellos, sin lugar a dudas. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Sí, obvio, claro. No. Bien, Así acá. que, dale, Sí. Gracias por escucharme, perdón. No, esto es abierto, me encanta que podamos hablar, ¿no? O sea que yo expongo, pero la idea es compartir, ¿no? Que podamos cada uno. Acá en el chat recibí de Ana María, dice, en mi opinión, tiene la más amplia visión de Jesús, dice ella, ya que siguen las costumbres y tradiciones de Jesús, hablando de los judíos, ¿no? Y acá de Patricia, dice, muy feliz Agustín de poder estar conectada con ustedes. Soy Patricia Cuenca, miembro de la Iglesia Anglicana de San Andrés, por el pastor Rubén Bertoni. Conocí que existían los judíos mesiánicos y él integraba la embajada a Israel. Así aprendí a orar por Israel y Jerusalén. En mi familia tuve 2 primos judíos en Rosario, Santa Fe y Chaco que ya fallecieron. La conferencia internacional me amplió mucho el conocimiento que tenía. Así que sabemos que la conferencia internacional que tuvimos, ¿no? Abrió mucho, ¿no? Y realmente, como dicen ustedes, este movimiento es profético en el sentido de que evidentemente tiene que ver con los tiempos antes de la venida de Jesús, que nadie sabe la fecha, pero esto de que el pueblo judío se acerque a Jesús es evidentemente una señal de los tiempos. Ahora, a su vez ese acercamiento también tiene que hacer que los cristianos, ¿no? Estemos más amigados entre nosotros, ¿no? Así que es todo un movimiento y bueno, el hecho de que los judíos hayan vuelto a su tierra también es una señal profética, ¿no? O sea, después de 20 siglos que estén ahí, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con Israel realmente hay que prestarle atención. Así que por eso este movimiento es el movimiento para estos tiempos, ¿no? Tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos que realmente, bueno, ir en esa dirección. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar o compartir? Estamos en un diálogo abierto, cada uno acá compartiendo sus impresiones, así que pueden preguntar o agregar lo que ustedes quieran. Ahí Néstor quiere hablar, sí. Sí, perdón, yo no los veo a todos, entonces por ahí no puedo. Sí, Néstor, sí, decinos, Néstor. Sí, pastor, todo muy interesante. Yo soy Néstor, Papa de General Alvear. Ah, muy bien, bienvenido. Iglesia Bautista, acá en General Alvear. Bueno. Nunca tuve contacto con ningún judío mesiánico. O sea que lo poco que estoy conociendo es ahora a través del material y de la conferencia en la cual me conecté, que fue hace 15 días aproximadamente, pero se me cortaba internet. Claro. Por eso lo que usted decía, que después la van a dar por YouTube, bueno, me solucionaría ese problema. Claro. Ahora le quería hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Usted dijo recién que hay muchas coincidencias con los judíos mesiánicos y que hay cosas que son distintas, ¿no? Para ellos. Si me podría mencionar algunas. Bueno, digamos, el judío mesiánico, digamos, de por sí su culto se conecta, ¿no? Con el ritual judío, cosa que nosotros no hacemos, ¿no? Entonces ellos siguen muchas festividades, ¿no? Como no solo la Pascua, sino otras festividades, el Hanukkah y otras festividades más, que ellos la celebran, ¿no? Entonces, bueno, es un cristianismo pero muy judaico, cosa que los gentiles no hacemos, ni tampoco tenemos por qué hacerlo. Eso es otra cosa que quiero aclarar. TJC2 no propicia que los gentiles nos hagamos judíos, porque hay otra corriente por ahí que anda diciendo que los gentiles no tenemos que hacer judíos. Nosotros no creemos eso. Creemos que el gentil es gentil en su iglesia y el judío es judío mesiánico en su iglesia. Eso lo aclaro porque hay movimientos que propician que los gentiles se hagan judíos. No es nuestro movimiento. Pero bueno, volviendo entonces,
yo te diría que tienen en su culto y en las festividades que celebran, tienen que ver mucho más con el judaísmo. Entonces, en ese sentido, es distinto una iglesia cristiana gentil. Pero después ellos creen, como nosotros, ¿no? En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la Biblia. O sea, doctrinalmente estamos igual. Lo que no tenemos es la misma práctica religiosa, el mismo ritual, ¿no? En ese sentido, es distinto. ¿Está bien? Bueno, gracias, pastor. Bendiciones. Sí. No, está bien, está bien. Pastor Agustín, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla? Pastor Agustín. Sergio, desde Bolivia, el hermano Sergio Caseiro. Muy bien, Sergio. Bienvenido, Bolivia. Muchísimas gracias, pastor. Estoy acá con mi esposa, Silvana. Qué bueno, dale, Sergio. Yo quería agregar un aporte. Está relacionado con lo que acababan de decir recién y con la pregunta que hizo usted al principio. Usted dijo, bueno, opinen, ¿cómo ven esto? ¿Esto es importante o no? Y este tema tiene un aspecto importantísimo, que es, voy a contar, lo voy a ilustrar con una experiencia que ha vivido la iglesia, una de las iglesias más importantes de la capital de nuestro departamento, donde nosotros vivimos. El año pasado, el líder de esta iglesia ha sentido que la iglesia tendría la obligación de volver, de volcarse a las raíces judaicas, ¿no? A las prácticas judaicas. Eso produjo una división muy grande y la mitad, más de la mitad de la iglesia, una iglesia muy grande de muchos años, fue expulsada. Yo estoy absolutamente convencido, Pastor Agustín, que si el tema del Concilio de Jerusalén, capítulo 15, se entiende bien en el cuerpo de Cristo, divisiones de este tipo no existirían jamás. Exacto. Porque al entender el estatus, el lugar de la iglesia de la circuncisión, los judíos creyentes, y la carta circular que la iglesia, como dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, los ancianos, los apóstoles y los hermanos, la iglesia en general, no imponeros estas cosas, más que estas cosas necesarias. Entonces se estaba explicando de una vez por todas, para siempre, con esa carta, lo que se requería del cristiano gentil, del pueblo gentil, sin dirigir esa carta a los judíos, ¿no? El judío tenía que seguir con su identidad. Y esas heridas y esos problemas, al entender este tema, por supuesto, el principal objetivo, ¿no?, del movimiento, yo veo que es apuntar a la restauración de la posición de la iglesia judío-mesiánica, del judío dentro de la iglesia. Pero colateralmente se evitaría esas heridas gravísimas que suceden en la iglesia. Eso quería aportar. No, muy bien, Sergio, y por eso acabo de aclarar recién que justamente, si entendemos Hechos 15, justamente liberaron a los gentiles de hacerse judíos. Entonces, no tiene sentido que hoy le digamos a los gentiles que se hagan judíos. O sea, es no entender Hechos 15. Por otro lado, la iglesia gentil sí tiene que reconocer a los judíos como una identidad propia, pero eso no significa que los gentiles no hagamos judíos, ni que los judíos se hagan gentiles. Entonces, este tema es muy importante porque en el mundo evangélico en particular se ha producido divisiones con este tema, y hermanos que hasta hay hermanos que han dicho que hay que circuncidarse, o sea, una cosa que no tiene sentido, ¿no? Pero esto en el mundo evangélico ha provocado una reacción, ¿no? Y yo, cuando voy con este tema, pastores evangélicos, muchos, claro, se ponen a la defensiva porque tuvieron esa mala experiencia con este pseudo judaísmo que ha corrido. Pero bueno, por eso yo aclaro, este movimiento no tiene nada que ver con eso. Y creo que eso es importante saberlo. O sea, reconocer al judío mesiánico, pero yo tengo que aprender de ellos, pero no me tengo que hacer judío. O sea, eso es como dijimos, el matrimonio, el hombre no se tiene que hacer mujer. Ni la mujer hombre, ¿no? Cosa que hoy día también están cuestionando, ¿no? Pero son identidades distintas, ¿no? Pero creo muy bueno tu aporte, Sergio, y bueno, estamos en el mismo pensamiento, ¿no? Y esto es muy importante aclararlo, porque desgraciadamente ha habido con este tema ciertas problemáticas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó cuando yo conocí este movimiento, me gustó eso, que era muy claro en estos puntos, ¿no?
y por eso yo me adherí, porque yo no pensaba que me tenía que ser judío, o sea, no, voy y aprendo y estoy con José Levin, ¿no? Pero estoy en mi iglesia, ¿no? Y soy gentil, así que creo que eso es importante, esa aclaración, sí. Muy importante. Sí, yo, pastor, personalmente pienso, yo siempre le llamo el capítulo bisagra en Hechos de los Apóstoles. Yo creo que a partir de esto, de esa decisión conciliar, ¿no? Que es dirigida por el Espíritu Santo, ¿no? De toda la iglesia, de una vez por todas, para toda la historia de la iglesia hasta el tiempo final, se determinó el lugar, el estatus, el rol de tanto la parte del cuerpo judío como la parte del cuerpo gentil. Y realmente es un capítulo que parece que se pasa por alto, se lee y no se entiende. Claro. O no se da importancia, como que es un relato histórico de algo que pasó y tiene una importancia capital. Y el movimiento hacia... Claro. Sí, por favor. No, es muy importante ese capítulo, como el capítulo de Romanos 11, que acabamos de hablar. O sea, Romanos 9, 10 y 11 nos hablan del lugar de los judíos dentro digamos, del plan de Dios, por decir así, ¿no? Amén. O sea, porque si no uno dice, ¿cómo? La promesa que recibió Abraham, entonces Dios se la prometió y chau, se olvidó. Se olvidó de Abraham, de Moisés, de David, ahora no estamos los cristianos, a los judíos, chau, los rajamos. O sea, ahí ha habido una incoherencia, y bueno, yo no toqué el tema, pero ustedes saben, en el Holocausto en Europa, la Shoah, como dicen ellos, es tremendo eso, porque ahí hubo un gran silencio de parte de la iglesia cristiana, ¿no? Yo estuve en el museo del Holocausto en Jerusalén, que es enorme, estuve como 9 horas ahí adentro, y uno ahí puede ver la barbaridad que fue eso, pero aparte la gran omisión de la iglesia tanto católica como protestante, las dos, un gran silencio, o sea, no supimos defender a los judíos. Es una vergüenza para la cristiandad, ¿no? Salvo algunas excepciones, como Corrie ten Boom y Dietrich Bonhoeffer, o sea, hubo individuos que se la jugaron, ¿no? Pero las instituciones de la iglesia, un silencio, y eso también, y eso fue muy importante. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros le queríamos hablar de Jesús a los judíos decían, escúchenme, ustedes me persiguieron 20 siglos y ahora me quieren hablar de Jesús, por lo menos pídanos perdón, ¿no? Eso fue muy importante lo que hizo el Papa Wojtyła, el Papa polaco, cuando él fue al Muro de los Lamentos en el año 2000, él puso en el Muro de los Lamentos un papelito que decía, Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Ese papelito abrió el corazón de los judíos al mensaje de Jesús, porque dijeron, una autoridad cristiana nos pidió perdón, ahora sí háblenos de Jesús. ¿Viste? Y otras autoridades cristianas hicieron lo mismo, y ahí es como que empezó a ablandarse el corazón de ellos, y ellos tienen mucho interés, no tanto en la iglesia cristiana, pero en Jesús. La figura de Jesús les causa mucha atracción, ¿no? Sí, es enigmático porque es judío. Claro, quieren entender. Al final Jesús era un rabino judío, o sea, era mucho más judío que nosotros, ¿no? Entonces, entonces, la figura de Jesús, y por eso en Israel mismo se está, ahí, miren, ahí está la foto, María, ahí está la foto donde Wojtyła está poniendo ese papelito en el Muro de los Lamentos, ese papelito que fue tan importante, ¿no? Amén. Y veo que allí hay abajo hay un sacerdote ortodoxo, creo, que se ve que lo acompañaba, o sea que ahí la iglesia ortodoxa también participó, y eso fue muy importante, porque nosotros, los cristianos en realidad no habían pedido perdón a los judíos de esto, ¿no? Ahí tenemos otros encuentros con rabinos, y en ese sentido el Papa polaco abrió una puerta que había estado cerrada muchos siglos, ¿no? Y otras autoridades de las iglesias protestantes y evangélicas tuvieron actos semejantes, ¿no? Ahí tenemos otras fotos, otros encuentros. Sí, ahí creo que está Bergoglio, creo que está en una sinagoga.
después está, bueno, hay varias fotos, ¿no? Así que ahí pueden ver, eso fue muy importante, eso fue un acto muy importante que eso fue muy importante. Así que bueno, ahí tenemos Es una imagen sumamente visible. No sé si se escucha mi voz. Yo soy Silvana, la esposa de Sergio. Sí. Yo quería agregar algo que, bueno, esta enseñanza también le da gloria al Señor, ¿no? La diferencia entre gentiles y judíos, ¿no? Porque es el misterio que Dios el Señor le reveló a Pablo, ¿no? En Efesios 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3, 5 y 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es un misterio que glorifica al Señor, como dice en Isaías 49, 5 y 6, el 6 voy a leer, cuando el Señor dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y eso glorifica al Señor, le da gloria, ¿no? Que, bueno, no solamente se salven los judíos, sino también nosotros, los gentiles, que el Señor sea salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿no? Y que esas identidades queden claramente definidas y conservadas. Claramente definidas, glorifica al Señor, sí. Amén, aleluya. Le da gloria al Evangelio, la salvación que nos alcanzó a todos, ¿no? Por medio de la sangre del Señor Jesús. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, realmente importante estos conceptos, ¿no? Tenerlos claros, la verdad que nos viene muy bien. Bueno, ahí María tiene un segundo video que me gustaría mostrarles antes que nos vayamos en esta noche. Así que María, si podés poner el video del primer concilio para que nosotros lo podamos ver. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, pero podemos continuar porque hay mucho más para hablar. María, yo creo que les envió un pequeño material que ustedes debieran recibir, que es como preguntas sobre lo que acabo de hablar. ¿Todos lo recibieron? A ver, levanten la mano los que recibieron el cuestionario que envió María. ¿No? Algunos parece que no lo recibieron. Bueno, si no lo recibieron, pídanselo a María Pivernos, porque ese cuestionario tiene preguntas que podemos trabajar la próxima vez que nos encontremos. Yo les propongo encontrarnos
el 12 de julio, lunes, a las 7, para continuar con este tema. Entonces podemos seguir profundizando, porque no pude dar hoy todo lo que hay que dar, porque es mucho. Di la parte principal, pero si ustedes reciben ese cuestionario, van a poder, vamos a poder juntos poder profundizar el librito que es importante. Si ustedes no lo tienen, lo pueden recibir por PDF. También le piden a María, allí en TJC2 Conosur, le piden el librito por PDF, y entonces podemos trabajar, porque este libro es el libro base de este movimiento. Entonces, yo les propongo encontrarnos el lunes 12, a las 7, si les parece bien, para que podamos seguir charlando de esto, 12 de julio, 7 p.m., para que podamos seguir. Acá Julieta Roy me pone, en la reunión carismática del 2017 el Papa Francisco dijo que no iba a asistir si no estaban los judíos mesiánicos. Bueno, un aporte que nos hace acá Julieta, ¿no? Bien, bueno, ¿qué les parece continuar el lunes 12 a las 7? ¿Les parece bien? Así podemos seguir este tema, porque hay otras cosas que hay que hablar. También está ese cuestionario que ustedes pueden profundizar, y tenemos otras cosas más que podemos ir compartiendo. Después, para los que les interese el tema de la oración o la intercesión, hay un curso internacional con varios oradores que está empezando el 5 de julio. Eso también, si a ustedes les interesa el campo de la oración o la intercesión en particular, pueden hablar eso con María. Pero bueno, si quieren estudiar más este documento que vi hoy, vamos a verlo el lunes a las 12, 7 p.m. Me olvidé comentarles que este movimiento también tiene lo que se llama Now Generation, la generación ahora, que es gente de 40 años para abajo, que es todo un movimiento juvenil, que eso está en distintos países. Aquí en la Argentina está mi hijo Marcos participando, Now Generation, y él, bueno, yo quería que él hiciera una oración, pero acabo de pasar por el living de mi casa, donde está él con otra compu, y dice que tiene problema con la conexión. Así que no sé si Marcos, ¿volviste a la conexión? Hola, ¿está Marcos ahí? Parece que no. Bueno, cosa de computadoras, ¿no? Pero bueno, él iba a orar, vamos a pedirle a otra persona. Pero bueno, ¿les pareció bien esta charla? ¿Les gustó? ¿Tienen ganas de seguir el lunes próximo, el lunes 12? Espero que sí. Bueno, ahí José me pone que sí. Espero que los demás puedan participar. Y la verdad que ha sido una alegría. No sé cuántos participantes tenemos en este momento. A ver si María o Julieta lo tienen ahí. 28, bueno, qué lindo, una linda 28, cantidad. 28, muy bien. Espero que los 28 continúen. Como digo, pidan el cuestionario para que trabajemos sobre ese cuestionario. Ustedes lo trabajen y después lo veamos el lunes 12. Bueno, ya que apareció... acá hay alguien desde México, está saludando. La familia Ortega, que son de México, nos están saludando, ellos participan mucho. Nosotros abarcamos el Cono Sur, pero también hay gente de Latinoamérica que participa, y entonces le damos la bienvenida. Bueno, yo creo que me ha dado gran alegría que esté Clelia con nosotros, así que me parece que ella, que es tan juvenil, le vamos a pedir que haga la oración. Ella siempre estaba con los jóvenes allá en la iglesia bautista. A Clelia la tenían ahí siempre entre los jóvenes. Creo que sigue siendo muy juvenil Clelia, así que le voy a pedir a ella que haga la oración de cierre de esta conferencia, de esta charla. Y no sé, María, si me escuchás, si hay que agregar algo, alguna información que haya que dar, por favor, buenas tardes. Decímelo ahora, porque buenas ya tardes antes que Clelia haga la oración. Amén. Muy linda la concurrencia. Simplemente hacerles acordar que del 5 al 9 de julio está el seminario virtual de intercesión, de inscripción gratuita, con traducción simultánea.
Los materiales van a estar en español en esta semana para que puedan asistir. Son 3 horas de enseñanza con personas de Israel, de Hungría, Estados Unidos, Inglaterra, África, Argentina, Portugal. Va a ser un tiempo especial para poder orar específicamente por temas de esta visión TJC2, pero aún si no está esta visión totalmente clara para ustedes, va a ser de bendición porque es aprender a orar considerando la unidad del Mesías, la unidad del cuerpo del Mesías. Quizás sea la primera vez que ustedes escuchen orar por esta herida y es un buen comienzo. No dilatar los tiempos de Dios. Aprovechar que esta conferencia, el Zoom, como dijo el pastor, nos ha unido de una manera sin precedentes. No dejemos de escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. Este es el hoy de Dios. Nada más los invitamos con todo amor y eso. Vamos a estar orando por cada participante para que el Señor se derrame y traiga lo que tiene que traer a cada participante. Cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Es miembro. Todos somos importantes en el cuerpo. Ese es el anuncio para que estamos recordando nada más. Enviamos material por mail, enviamos por WhatsApp, por las redes. Están todos invitados. Necesitamos que se suban a la inscripción online, que es gratuita y para todos, con traducción. Muy bien, gracias María. Ella es la verdad que una gran trabajadora de esta visión, traduce muchísimas cosas, hace un montón de difusión. Bueno, la verdad que María Pibernos es un gran pilar de este movimiento aquí en el Cono Sur. Bueno, le voy a pedir a Clelia Machinarena, no me sale el apellido, ¿viste? Clelia, va. Le voy a pedir a Clelia, que es una anciana pero muy juvenil, que nos despida en oración, una de mis primeras maestras de escuela dominical cuando yo tenía 15 años, así que me honra muchísimo que esté ella y Elba en esta noche conmigo. La verdad que es un regalo que me hizo Dios muy importante. Así que le voy a pedir a Clelia que cierre con oración este tiempo. Adelante, Clelia. Señor Dios Todopoderoso, Adonai nuestro, nos inclinamos delante de ti para agradecerte tu misericordia inmensa, para agradecer tu posibilidad de perdón, de ofrecer perdón y ayudarnos a dar perdón, por la reconciliación obrada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oh Padre, gracias por tanto beneficio, por tanto bien. Despídenos ahora con tu paz y que el respeto por la diversidad, el respeto por el otro, el aprender a escuchar, el aprender a dialogar, a consensuar, nos guíen cada día. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.